ya es habitual, el Rally Costa Brava abrió la temporada del Campeonato de España en una edición que se caracterizó por su dureza meteorológica. La participación extranjera estaba representada casi exclusivamente por Lancia, con Fabrizio Tabatón como líder, pilotando el nuevo Delta S4. En el grupo B, la temporada española se presentaba interesante con la novedad del Ford RS200 pilotado por Antonio Zanini, Carlos Sainz con el Renault 5 Maxi Turbo, Benny Fernández con el Opel Manta 400 y Salvador Servià con el Lancia Rally. También con Lancia, Prellasco y Snigers acudían a Lloret en busca de puntos para el campeonato europeo. Como era de esperar, Tabatón comenzó dominando el rally poniéndose primero desde el principio. Tras él se entablaba una lucha feroz de la que Snigers se retiraba enseguida con su motor roto. Su compañero de marca, Prellasco, a base de arriesgar, se mantenía entre los primeros, pero se veía superado por Servià, que aprovechaba su mejor conocimiento del terreno. Carlos Sainz, que se sumaba también a la lucha, conseguía enseguida colocarse en segundo lugar. Más atrás, Benny Fernández, quien en los tramos secos del principio se mantenía cerca de la cabeza. Al día siguiente, la aparición de la nieve en Colchaplana beneficiaba únicamente a Tabatón, que hacía valer la tracción total de su Lancia Delta, llevando su ventaja en esta sola prueba a 1 minuto y medio de Servià y a 1 minuto de Sainz, quien demostraba su habilidad en la conducción sobre piso resbaladizo. Más atrás, el rally era un rompecabezas. La mayoría de los pilotos oficiales y privados se encontraba sin ruedas de clavos y se las veía y deseaba para pasar por la nieve. En Santa Pelaya, el rally daba un vuelco. Al fallar un cambio, Tabatón se sale y aunque puede volver a la carrera, es adelantado por Sainz y por Servià. Por otra parte, Benny Fernández lo estaba pasando fatal con las duras condiciones de la carretera. Lo mismo que Prellasco, quien sin clavos, en la nieve, se había quedado descolgado. Otro tanto le sucedía a Zanini, que pese a todo realizaba cronos muy buenos. Antes de las etapas de tierra, Tabatón se había colocado a 20 segundos de Sainz, mientras que Servià se encontraba ya a más de 3 minutos. A las 2 de la madrugada, la organización sacaba un muy confidencial anexo autorizando la utilización de clavos en la tierra. Esto pillaba desprevenidos a los hombres de Renault, que no habían calculado esta probabilidad. En Subirá, Carlos Sainz monta unos neumáticos de clavos usados que casualmente estaban en la furgoneta de asistencia. Pero aún así pierde 4 minutos y se ve adelantado por Tabatón y Servià. A pesar de todo, Carlos no se desanima y sigue atacando, comenzando una espectacular remontada. Tabatón estaba ya muy lejos para poder ser alcanzado por el madrileño y seguía tranquilamente en cabeza, conduciendo sin problemas en el mejor terreno para su Lancia. Servià, por el contrario, debía arriesgar mucho para mantener la escasa ventaja que tenía sobre Sainz. Tras la cabeza se habían estabilizado las posiciones. Prellasco era cuarto por delante de Zanini, quien en la tierra estaba reduciendo las diferencias con el Lancia. En quinta posición se hallaba el Porsche de Spiliotis, seguido de Benny Fernández. Rafael Colomer, con su Renault 5 GT Turbo, Grupo N, se había colocado por delante de los pocos Grupo A que quedaban en carrera.
del final, Zanini se retiraba tras detectar una pérdida de gasolina sobre el turbo que amenazaba con incendiar el RS. Tabatón quedó finalmente primero, pero profundamente impresionado con la conducción de Carlos Sainz, que fue sin duda vencedor moral del rally, demostrando su gran clase sin darse por vencido nunca. Serviá, por otra parte, se vio superado por el madrileño en el último tramo del rally por una diferencia de 8 segundos. Más atrás, las posiciones solo se movían un puesto hacia adelante tras la retirada de Zanini. El séptimo puesto absoluto fue para Colomer, héroe indiscutible de la jornada, que con su Renault 5 GT Turbo Grupo N se colocó entre los mejores Grupo A. El Rally RACE Costa Blanca era la segunda cita del Campeonato Europeo y del de España. En él se dieron cita de nuevo los mejores pilotos españoles y una amplia y destacada representación de Lancia. También como líder en el Rally del RACE. Sin embargo, un pinchazo en el primer tramo le descuelga de la cabeza y es adelantado por Serviá y por el resto de los Lancia, que en esta ocasión pilotaban Pregliasco, Snigers y el debutante Panontin. Antonio Zanini, que estaba teniendo problemas con la caja de cambios, no lograba cronos como los deseados. En el parque de Alcoy sustituyó el cambio, pero esto le costó llegar tarde al control de salida y penalizó, perdiendo toda posibilidad de colocarse bien. Mientras tanto, Carlos Sainz se había colocado en primera posición e intentaba frenar la remontada de Tabatón. Sainz se encontraba en cabeza del rally manteniendo la diferencia con Serviá
cuando tuvo que retirarse con el árbol de levas roto. Salvador Serviá quedaba entonces en primera posición y rodando muy tranquilo, ya que Tabatón se había retirado mucho antes con problemas en el alternador, y la diferencia con el siguiente Lancia, el de Prellasco, le convertía en vencedor de la prueba. Más atrás, Zanini se retiraba tras romper su segunda caja de cambios. Beni Fernández, por su parte, tuvo un choque en un enlace y luego rompió una rótula, con lo que se vio obligado a abandonar. Más allá de la cabeza, los desastres también hacían su aparición. Moratal se retiraba con la transmisión rota y dejaba la primera posición en Grupo A Pradera. Tras él, Basas se recuperaba del pinchazo y del bloqueo del freno de mano que le habían hecho perder mucho tiempo. Cabanes, por otra parte, se había retrasado al salirse tras patinar en la gravilla, siendo casi alcanzado por Muñoz, que también acusaba problemas, en cuanto a la estabilidad de su BMW. En la llegada, pues, un auténtico desfile Lancia con Serviá primero, Prellasco segundo, Snigers tercero y Parentín cuarto. Ausencia de Serviá en Córdoba, el Rally Sierra Morena se presentaba como un duelo a tres entre Carlos Sainz, que estrenaba el Maxi Turbo montado en España, Antonio Zanini, que tenía como objetivo principal el terminar, y Beni Fernández, a la expectativa de lo que sucediera en cabeza. Cuando se dio la salida, todo el mundo dudaba sobre el tipo de gomas que debían montar, ya que el tiempo, muy cambiante, no permitía ninguna previsión. En la primera prueba, cuando parecía que el peligro de tormenta había pasado, los primeros coches se encontraron rodando con slicks sobre un asfalto totalmente mojado. Carlos Sainz, sin embargo, supo imponerse y mantuvo la primera posición desde el principio. Beni Fernández, que comenzó muy fuerte y arriesgando a fondo, conseguía mantenerse cerca de la cabeza pese a rodar con slicks en tramos mojados. Sin embargo, se volvió a equivocar y montó ruedas de agua cuando el piso estaba seco, perdiendo mucho tiempo. Zanini, que iba cada vez más cómodo y acostumbrándose a su coche sobre el agua, se acercaba peligrosamente a Carlos Sainz. Sainz esperaba que el tiempo mejorase para iniciar su contraataque hacia Zanini. Sin embargo, las lluvias intermitentes se sucedieron durante toda la primera jornada. El desconcierto era generalizado.
final de la primera etapa, Carlos Sainz se encontraba cómodamente primero, terminando con 25 segundos de ventaja sobre Zanini. Benny Fernández, tras su error con los neumáticos, perdió toda posibilidad de batirse en cabeza y, conforme ya con el tercer puesto, se mantenía cómodamente en él. Zanini, por su parte, también había perdido todas sus posibilidades ante Sainz, cuando, a 2 tramos de terminar la etapa, un inyector comenzó a fallar, haciéndole perder 12 segundos. La lucha en la cabeza terminaba, pero más atrás, Puras debía defenderse de los ataques de Morat, que era primero en Grupo A. Este ya había adelantado anteriormente a Arqué, que había roto el cable del acelerador y que se retiraría después con la junta de culata quemada. Bassas le adelantaba también, pero poco después, él habría de retirarse igualmente con la transmisión de su Alfa rota. La segunda etapa, tras el acuerdo tácito de no atacarse mutuamente, fue un paseo triunfal para Sainz, que llegaba a Córdoba muy satisfecho de esta primera victoria con el Maxi Turbo. Zanini llegaría en segunda posición, habiendo cumplido sus expectativas para este rally y ya mucho más hecho a su nuevo coche, para el que esperaba mejoras en un futuro próximo. Tras ellos, Benny Fernández en un irremediable tercer puesto. Las posiciones tras la cabeza también se habían estabilizado y Moratal mantenía un excelente cuarto puesto general por delante de su compañero de equipo, Pradera. Un poco plasta esa segunda etapa. La primera era mucho más divertida, porque era más complicado y porque yo quiero mejor o peor, digamos que esta segunda etapa 3 tramos y otra vuelta y unos enlaces largos. Quizá haya sido un poco monótona y un poco pesada porque eran 3 tramos a repetir 3 veces y cuando ya habíamos decidido, digamos, no atacarnos mutuamente, pues se hacía un poco pesado, pero por lo demás estamos muy contentos porque por fin hemos acabado un rally con el Maxi Turbo ganándolo, ¿no? En el próximo rally, que será el Llanes, pues sí, cambia un poco el tema porque se olvidaba muy a prisa, entonces también tenemos que ir nosotros a prisa. Hola. Tras su ausencia forzada en el Sierra Morena,
Salvador Serviá volvía a competir en el campeonato nacional con su habitual Lancia en el Rally Villa de Llanes. Serviá comenzó siendo primero, pero problemas con los amortiguadores hicieron que Carlos Sainz le sustituyera en cabeza. Por otra parte, Zanini se mantenía muy cerca del madrileño, distanciándose cada vez más de Benny Fernández. Las novedades del rally fueron Bassas con el Alfa GN de Yves Louvet en el Mundial y el argentino Recalde, que participaba con el Alfa del catalán. En la segunda etapa, Sainz perdía la posición de cabeza al degradar sus gomas en el fito, mientras que Zanini, muy seguro, se situaba en cabeza durante 3 tramos. Serviá venía a continuación, pero sin forzar demasiado, ya que solo disponía de gomas de amortiguadores. Benny seguía cuarto sin ningún problema, seguido de cerca por su compañero de equipo, Arque. Jesús Puras, por su parte, se estaba viendo acosado por Moratal, que ya había adelantado a Bassas y a Barreras, quien tuvo que abandonar al salirse de la carretera. Al igual que Pradera, Loza se beneficiaba de estos abandonos y se colocaba cómodamente en 8ª posición. Parecía ya sentenciada, pero a falta de 3 tramos para acabar, comenzaba a llover y Sainz se salía en la bajada del fito chocando de frente. Seguidamente, Zanini también se salía en el mismo sitio, yendo a chocar contra el Maxi Turbo. Serviá, que venía detrás, pasaba de milagro a base de freno de mano y gracias a que le habían avisado del peligro. Alertado también por el público, Benny Fernández pasaba con precaución por el lugar del accidente, viéndose repentinamente en el segundo puesto de la clasificación. Puras, por su parte, debía abandonar con el motor de su Renault 5 Turbo roto. Tras esta victoria, Serviá se encontraba muy aventajado en el campeonato. Sin embargo, era Benny Fernández quien se hallaba encabezando la clasificación. Arque se clasificaba en un excelente 3er puesto y por delante de Zanini, que quedó muy retrasado al romper la suspensión delantera en el accidente. El Rally de Tenerife, denominado en esta edición Islas Canarias, era la antesala del Rally Corte Inglés que se celebraría la semana siguiente en Las Palmas. Serviá, como se esperaba, estaba ausente de este rally. El liderazgo correspondía sin discusión a Carlos Sainz, que empezó muy fuerte marcando el primer scratch, pero en el segundo tramo quemó la junta de culata y se vio obligado a retirarse.
Zanini se coloca entonces en cabeza y, pese a sufrir un pinchazo, mantiene la diferencia de 11 segundos con Beni, quien por otra parte estaba siendo el más rápido de los Opel Manta. El canario Lamberti se mantenía detrás de Arqué hasta que este se sale de la carretera y abandona. Las asistencias de Renault no podían hacer nada por reparar el Maxi Turbo. Carlos Sainz veía una vez más alejarse sus posibilidades de ser campeón de España. El rally quedaba claramente sentenciado a favor de Zanini, que a partir de ese momento se repartía los scratch con Beni Fernández. La atención se centraría entonces en la lucha por el título canario entre Carlos Alonso Lamberti y el R5 Turbo de Santi Álvarez. Antonio Zanini se encontraba en cabeza con ventaja suficiente sobre Beni, por lo que los hombres de Ford decidieron asegurar el triunfo y bajaron la presión del turbo del RS. Por otra parte, Beni lograba aquí un segundo puesto que le colocaba en primera posición del campeonato nacional. Tercero era Lamberti, seguido del BMW 635 Grupo A de Ponce y del Mercedes 190 de Rivero. Capdevila llevaba su BMW 325 a la séptima posición por delante de Borja Moratal. Esta victoria de Zanini dejó claro que en adelante había que contar seriamente con el equipo Ford. El objetivo mío principal era este, ¿no? El desarrollo del coche. En función de eso, pues yo vine aquí, vi el tramo de los boquetes y el tramo de los agujeros. Bueno, el rally es excesivamente duro para un rally del Campeonato de España y pienso que deberían poner un poco las carreteras, sacar el tipo de asfalto este que estaba acheado y hacer un rally quizá no tan duro. En Tenerife, en el norte, ganamos y aquí pues hemos sido los primeros canarios. Creo que la cosa va bien en Tenerife. Vamos a ver si en Canarias el próximo fin de semana con el Rally Corte Inglés en Las Palmas pues también consigo una buena posición. Inscripción de lujo daba comienzo en Las Palmas el Rally Corte Inglés, que este año reunió a los mejores pilotos nacionales, a los que se les unieron dos extranjeros de excepción como Franco Cúnico y Jimmy McRae, ofreciendo a los aficionados uno de los rallies más bonitos de los últimos tiempos. Serviá acudía con su coche recién revisado, pero el bloqueo del acelerador de su Lancia le retiraba de la carrera ya en el tercer tramo. En cabeza, la atención se centra entonces en la actuación de McRae y Cúnico frente a Carlos Sainz y el Ford RS de Antonio Zanini. Había conseguido adelantar a Sainz y se ponía en cabeza tras un pinchazo del madrileño. Más atrás, Zanini mantenía su duelo particular con McRae. Beni se coloca primero entre los Opel, manteniendo a distancia a Lamberti. Ya en la segunda etapa se preveía la remontada de Sainz sobre Cúnico, que intentaba no ceder ante los ataques del piloto de Fasa. Pero el italiano se sale en una frenada, chocando contra un coche particular. El accidente no era grave, pero el público se le echó encima exigiéndole los papeles del seguro. El pobre Cúnico, desconcertado, perdió 20 minutos en este percance y de paso
todas las ganas de continuar la carrera. Carlos Sainz conseguía finalmente llegar primero, seguido de Zanini y del MG de Jimmy McRae. Benny Fernández fue cuarto, por delante de Lamberti, primero entre los canarios y al que seguía el Lancia del canario Rodríguez. Arqué consiguió terminar séptimo con su coche reparado a duras penas. Octavo fue el BMW Grupo N de Capdevila, por delante de los Grupo A de Moratal y Pradera. Con gran satisfacción, el equipo de Fasa recibía los laureles de vencedor. Antonio Boto, copiloto de Sainz, nos comentaba así este rally. Ha sido un rally duro de ganar porque hemos tenido unos rivales de categoría y después de haber tenido un pinchazo que tuvimos en la primera etapa, que perdimos medio minuto, por la noche tuvimos que replantear el rally y salir al ataque y nada, ha sido un rally que con la salida de Cúnico pues se nos puso un poco más fácil y nada, decir que estamos muy satisfechos de este rally que supone una inyección de moral para todos nosotros y para todo nuestro equipo. Como siempre, la afición asturiana se desbordó con el Rally Príncipe de Asturias, que en esta edición contaba además con el aliciente de ver a Tabatón con su espectacular Lancia Delta. Sin embargo, la organización no previó la masiva afluencia de público y se vio obligada incluso a suspender el tramo de falla, que se taponó completamente por la cantidad de coches incontrolados que pretendían ver la prueba. Tras una breve primera etapa nocturna, el tramo urbano de Oviedo era la prueba más esperada por la afición. Tabatón, que había entrenado a tope, se encontraba ya primero y sacando cada vez más ventaja a Sainz. Zanini iba tercero, pero con un coche con grupo largo y que no tiraba. Benny Fernández, en plena forma, se mantenía por delante de Salvador Serviá, quien tenía problemas en su chasis mal reparado tras el golpe de Canarias. Así, se veía con un coche inmejorable, pero sufriendo numerosos percances. Moratal, muy espectacular, se mantenía primero en Grupo A y por delante de Puras hasta que se retiró tras volcar en Arnicia. Loza tomaba el relevo en el grupo, aumentando las distancias con Pradera, que no podía seguir. En Grupo N, Colomer, como siempre, iba primero y mezclado entre los mejores Grupo A. Se encontraba cómodamente en cabeza, mostrando su superioridad en las resbaladizas pistas asturianas. Y Sainz, por mucho que lo intentaba, no conseguía acercarse al piloto de Lancia.
Zamini, que mejoró en la última etapa tras montar un grupo corto, pinchó y fue superado incluso por Beni Fernández. Servià, finalmente, tras el rosario de desgracias sufridas, se retiraba con una biela rota. Tabatón llegaba pues primero a la meta sin haber sido siquiera molestado por Sainz, quien, conformándose con el segundo puesto, bajó el ritmo durante la última etapa. Zamini lograba finalmente llegar tercero tras adelantar al combativo Beni Fernández. Uras consiguió terminar quinto y Loza sexto de la general y primero del grupo A. Pradera fue séptimo, no sin esfuerzo, ya que el incisivo Colomer no dejaba ocasión de relajarse. Graña fue primero entre los Ibiza y Otero venció en el trofeo Corsa. El Rally San Froilán de Lugo iba a ser el escenario de una dura lucha en cabeza, ya que el resultado aquí conseguido podía ser definitivo para el campeonato. Las cosas se habían complicado para Servià, que tenía muy cerca a Antonio Zanini, el cual contaba muy firmemente como candidato al título. La rotura en Madeira obligaba a Sainz a puntuar en Lugo para poder contar con resultados si pretendía ser campeón. La lucha iba a ser muy animada también tras la cabeza, con Lamberti como invitado exótico de la prueba. Servià se veía en cabeza tras el abandono de Carlos Sainz con el turbo de su Renault roto. Beni Fernández tenía una ligera salida de pista y dañaba la dirección de su Opel, siendo adelantado por Arqué, pero manteniendo las distancias con Lamberti. Antes de la última etapa, Servià decidía no arriesgar demasiado y bajaba el ritmo. Oye, alta tecnología, cago en la leche. Servià terminó el rally en primera posición, pero al final tuvo que correr para no verse superado por Zanini, que llegó a solo 11 segundos del gerundense. Arqué, que había superado a Beni tras la salida de este de la carretera, llegó al final en cuarta posición, suponemos que dejando la tercera plaza para Beni por táctica de equipo. Tras ellos, el Opel Manta de Lamberti llegaba a 3 minutos de diferencia. El Rally Cataluña de este año era la última oportunidad de muchos para proclamarse campeones de sus especialidades. El campeonato europeo, el de España y el de los grupos A y N podían decidirse en el Rally catalán. Tabatón pretendía el título de campeón de Europa
y servía asegurar el título nacional frente a Sainz, que necesitaba ganar a toda costa. Entrenado muy a fondo este rally, se colocaba desde el principio en primera posición. Y tras él, Zanini, que empezó muy fuerte, pero hubo de abandonar al romper la correa dentada de su motor. Sainz, por su parte, atacaba intentando acercarse a la cabeza sin conseguirlo. Serviá en tercera posición, solo esperaba terminar, lo mismo que Benny Fernández. Pero el gallego rompe el motor de su Opel y se retira, perdiendo la ocasión de clasificarse entre los 5 primeros del europeo. En el grupo A, Moratal, con solo terminar, se proclamaba campeón. El segundo día del rally las posiciones se habían estabilizado. Tabatón, si mantenía su puesto hasta el final, era ya campeón de Europa. Sainz, por su parte, veía alejarse las posibilidades de adelantar al italiano al perder 1 minuto y medio por una avería en una bujía. Más atrás, Serviá no fuerza nada, pero mantiene a raya al Lancia 037 de Schneider. Más allá de la cabeza, Moratal y Pradera son adelantados por Basas, que finalmente llegaría el primero del grupo A. Final sin sorpresas, Tabatón se proclamaba vencedor, mientras que Carlos Sainz con este resultado había perdido la posibilidad de vencer en el campeonato y Serviá se encontraba por segundo año consecutivo con el título nacional. Para Fasa Renault, sin embargo, quedaba todavía una baza que jugar que se desvelaría en el Valeo.
Servià no tenía otro objetivo que conservar su puesto en el campeonato nacional, mientras que Sainz, por su parte, corría pensando en la remota posibilidad de proclamarse campeón. Para ello, necesitaba ganar el Valeo. Zanini atacaba desde el principio y, pese a tener problemas con los frenos, se colocaba segundo tras Carlos Sainz. Parte del Rally Valeo se desarrolló por las carreteras de servicio del canal de Isabel II. El firme en algunos tramos estaba muy deteriorado, haciéndolo pasar muy mal a los pilotos. En otras ocasiones, los tramos eran tan rápidos que superaban la media obligatoria señalada por la FISA y eran asimismo agotadores. Más bonito del rally fue el de la presa del Atazar, que Valeo tuvo el acierto de repetir este año. Desde arriba, el numeroso público asistente podía observar la gran velocidad y todas las evoluciones de los coches en un amplio trecho del tramo. Carlos Sainz seguía en cabeza, habiéndose anotado los 6 primeros tramos hasta el Atazar, donde Zanini se imponía por 2 segundos en la primera pasada. En la segunda vuelta por la presa, Zanini, que había tenido problemas con el alternador, apaga 2 faros de largas para no quedarse sin luces y así llega muy rápido a la zona de gravilla, sin verla, chocando contra un poste de hierro que hacía de trampolín y dando 2 vueltas de campana. Este era el peor final para Zanini, que veía así truncadas sus esperanzas. Otra de las atracciones del rally era la curva iluminada, que este año sorprendió a la organización por la gran cantidad de público que invadió el tramo. Un gran ambiente acogía a los pilotos que, pese a mantener posiciones estabilizadas, no bajaban el ritmo, ofreciendo un gran espectáculo.
innumerables problemas, Carlos Sainz lograba un merecido triunfo. Serviá remachaba la temporada quedando segundo, seguido de Benny Fernández, el eterno tercero. Con una conducción espectacular que hacía las delicias del público, Arqué llegaba cuarto. Tras él, Basas, primero del grupo A, por delante de Moratal. Con esta victoria, Sainz ayudaba a Renault a conseguir el campeonato de marcas, quedando pendiente su participación en Estados Unidos, en el Rally Olympus. Por su parte, el equipo del RAC declaraba que si Sainz iba al Olympus, ellos también. La cosa parecía ir de faroles, y finalmente las posiciones se quedaban como estaban, y cada uno en su casa. Benny Fernández conseguía finalmente, como no, el tercer puesto, habiendo cuajado una excelente actuación a lo largo de la temporada, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de su coche. Moratal, por su parte, se proclamaba campeón en Grupo A, mientras que Piñón lo era del Grupo N. El final de esta temporada del Campeonato de España de Rallys marca un hito en la historia de la competición automovilística, ya que el año próximo, la nueva reglamentación de la FISA hace desaparecer el Grupo B y abre la puerta a una nueva forma de hacer los rallies.